Buenas tardes, mis amados. Nuevamente, como siempre, estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios para este tiempo profético. La palabra de Dios que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuéstanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que hace la palabra de Dios para mostrar nuestra verdadera condición delante de Dios, para que podamos volvernos a Dios y poder reconocer que estamos lejos de Dios y que necesitamos de Dios. Necesitamos un Salvador. La palabra de Dios, Él ha dejado con esa finalidad para que toda persona pueda conocer a Dios, pueda acercarse a Dios y pueda conocer que sin Dios está sin esperanza y sin Dios en este mundo. Solo la verdad de Dios, la palabra de Dios, es el manual que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos acercarnos a Él y poder hacer su voluntad sabiendo lo que está en la palabra de Dios. Por eso es importante que este tiempo profético podemos aprovechar para buscar al Señor. Todos los hechos son realidades, son profecías que se van cumpliendo por la fidelidad de Dios. Todas las profecías en cuanto al Señor Jesús se cumplió. El lugar donde nacería, por todo lo que Él pasaría, su muerte, todo está registrado en la palabra de Dios. Todo eso se ha cumplido, y de igual manera se cumplirá también su regreso, su pronto regreso, porque está la palabra de Dios. Y eso es la seguridad que tenemos nosotros de que el Señor vuelve otra vez. Jesús vuelve otra vez. Es un hecho, es una realidad. Y esperamos nosotros que será, por supuesto, en el tiempo de Dios, porque todo está en los planes del Eterno, desde la eternidad a la eternidad. Todo lo que está en las Escrituras ya es un hecho que ocurrirá. Y no hay nada ni nadie que podrá impedir que el propósito eterno de Dios se lleve a cabo por su fidelidad. Porque Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y todo lo que Dios quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Porque Él es Dios. Y esta es la certeza y confianza que tenemos nosotros de acercarnos a Él en este tiempo para buscarle. Y tenemos la libertad de acercarnos a Dios por Jesucristo nuestro Señor. La oración es hablar con Dios. Este privilegio que tenemos nosotros de acercarnos y adorarles y darle gracia por todo lo que Él nos da cada día, por el cuidado que tiene para con nosotros, conforme a su palabra, a su verdad. Porque somos hijos de Dios, hijos del Eterno, podemos hablar con Él y también podemos, por supuesto, darle gracias a Él por todo lo recibido de su mano cada día. Y en este momento estamos hablando acerca de la oración. Y especialmente estamos hablando que como hijos de Dios podemos pedir lo que nosotros necesitamos, nuestras necesidades, y podemos interceder también por otro. Y Dios busca, como hemos leído en Ezequiel capítulo 22 del verso 30 y 31, que Dios busca intercesores. Alguien que se ponga a la brecha para pedir a favor de la tierra para que Dios no destruya. Fíjense qué importante que es la oración, de acercarnos a Dios y pedir misericordia por aquellos que no conocen a Dios, para que tengan la oportunidad en este tiempo de salvación. Somos el puente de Dios. Y Dios busca, por eso, intercesores. Personas que oren, que se pongan a la brecha para orar. En esa abertura que tenemos nosotros por Jesucristo de orar, de pedir para que Dios pueda obrar. Y fíjense, no es que podemos decir, bueno, que es la voluntad de Dios, Dios sabe todo, entonces no voy a orar, ¿no? ¿Para qué orar si Dios ya sabe lo que voy a pedir? No, al contrario, Dios necesita, Dios espera que sus hijos oren. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos su oído al clamor de ellos. Fíjense qué importante, atento está su oído al clamor de los justos.
Qué importante. Por eso vamos a estar viendo la oración de Abraham, el siervo de Dios. Dios llamó a Abraham con un propósito maravilloso. Y fíjense que Dios ha determinado destruir a una ciudad, Sodoma y Gomorra, por causa de la maldad. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios para que veamos nosotros que si era la voluntad de Dios destruir, lo hubiera hecho directamente. Pero por la oración, por la intercesión de Abraham, estas ciudades podrían ser salvas, podrían no haber sido destruidas. Pero el problema es que no había ni 5 ni 10 justos en esa ciudad. Fíjense que, y estas son enseñanzas que están en la Escritura para que veamos que podemos pedir nosotros a Dios para que Él detenga su mano, o para que Él extienda su mano para salvar. Y dice así en Génesis capítulo 18 del verso 20, para que vean lo que dice la palabra de Dios. Así dice la palabra: entonces Jehová, o sea Dios, dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O sea, llegó el colmo, la maldad, el pecado de estas ciudades. O sea, era constantemente la maldad. Por eso dice también que la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Esto acontecerá en los últimos tiempos. Tiene que ver también con las profecías, la escatología, que va a ocurrir. Dios está diciendo a Abraham que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué pasa? Fíjense lo que dice Abraham. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirá también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirá también y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Y fíjense lo que dice el Señor: lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: y si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Fíjense qué maravilla. Por causa de los 50 justos, Dios perdonaría a la ciudad y no iba a destruir. Y aquí está hablando, a Abraham le está pidiendo: destruirá al justo con el impío. Va a tratar igual al justo como al impío. Fíjense, de ninguna manera. Está hablando aquí, por supuesto, del justo. ¿Quién es el justo? ¿Quién es justo delante de Dios? ¿Y quién es el impío? Pues a verte, el justo son aquellos que están viviendo conforme a la verdad de Dios. Nosotros en estos momentos sabemos que somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justos delante de Dios, no por nuestro mérito, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Somos justos delante de Dios. Fíjense la importancia, el valor que tiene una persona justa en este mundo. Y no tiene el mismo trato que con el impío, el rebelde, el que no quiere saber nada de Dios. Hay una gran diferencia y el trato, por supuesto, no va a ser igual. Él es el juez de toda la tierra. Por eso está diciendo que por amor a los 50 justos, Dios iba a perdonar aquella ciudad, aquel lugar, por amor a los 50. Pero sigue intercediendo a Abraham. Dice: pero Señor, si faltaren 5 justos, y si hubiera, por ejemplo, 45 justos, ¿destruirás ese lugar? No.
Y después sigue intercediendo. Si hay 40 justos, destruirá. Sigue diciendo, no lo haré por amor a los 40 justos. Y sigue bajando a Abraham. Dice, Señor, si hay 30 justos, ¿destruirás también? No, y así sucesivamente. Y si hay 20, y si hay 10, fíjese, hasta allí estuvo intercediendo a Abraham. Y después Dios se apartó hacia otro lugar. Fíjense cómo fue bajando. Inclusive si hubiera 20, 10 justos en esa ciudad, Dios no iba a destruir por amor a esos justos. Fíjense qué importante el valor de una persona justa que está en un lugar. Por eso el cristiano que es justificado por Jesucristo, que es acepto delante de Dios, es una bendición en el lugar en que está. Porque hay bendición de Dios para ese lugar. Porque Dios está con los justos. Dice la Biblia, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos oídos al clamor de ellos. Fíjense que Dios envía a sus ángeles para verificar la realidad de Sodoma y Gomorra. Y vemos que la corrupción era tal en Sodoma y Gomorra. Usted puede leer todo el capítulo 19, que dice, para que ustedes vean la maldad que había cuando llegaron estos ángeles. Lot los recibió en su casa. Ellos querían quedar en la plaza para ver, pero insistió tanto Lot que entraron en la casa de Lot. Bueno, ella lo atendió, pero a la noche rodearon la casa de Lot todos los hombres, del mayor al menor. Fíjense, con la finalidad de abusar de estos hombres. Fíjense la maldad que había, que Lot inclusive ofreció sus propias hijas, que no conocieron varón, para que no abusaran de los ángeles, de esos dos hombres que eran ángeles en forma de hombre. Y estos querían abusar, inclusive iban a abusar de Lot y de todos los que estaban ahí. Era terrible, fíjense la maldad. Y allí intervinieron los ángeles y hirieron con ceguera a todos los hombres, de tal manera que no pudieron encontrar la puerta, y Dios tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra. Y Dios dijo, los ángeles dijeron a Lot, ¿sí?, cuáles son los yernos de sus hijas, para que avisara, para que se salvaran, y no lo creyeron, sino pensaban que se estaban burlando de ellos. Entonces, deprisa los ángeles dijo a Lot y a su hija que salieran de la ciudad. Pero tanto tardaba Lot que los ángeles mismos tomaron de la mano a Lot, a su esposa y a sus dos hijas, y sacaron de la ciudad a Lot. Fíjense qué impresionante la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el verso 16 del verso. Y deteniéndose él y los varones, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron de la posición y los pusieron fuera de la ciudad. Pero Lot le dijo, no, yo os ruego, señores míos. O sea que se fueran al monte, pero Lot pidió que le dejaran ir a una ciudad, Zoar, que estaba cerca de allí. Y entonces los ángeles dijeron que se dé prisa, que no iba a intervenir, a destruir Sodoma y Gomorra hasta que ellos llegaran hasta esa ciudad. O sea que por amor, inclusive,
y por el pedido de Lot, esa ciudad de Zoar no fue destruida, porque iban a ir a habitar allí Lot y sus hijas. Por la misericordia de Dios, Dios escuchó la oración de Abraham, fíjense. Dios no permitió que su sobrino y sus hijas sean destruidos conjuntamente con Sodoma y Gomorra por el pecado que había en esa ciudad. Y por lo que vemos, Lot era justo delante de Dios. Esto nos está indicando que de igual manera, por eso el Señor dijo, será como los días de Lot. Antes de que venga la gran tribulación, la iglesia de Jesucristo será levantada. Porque lo que está impidiendo que el anticristo que pueda operar en el mundo es la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Cristo tiene la autoridad de Dios en este mundo. Por eso el Señor Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. O sea que mientras esté la iglesia aquí, es la luz y la sal del mundo. Y el enemigo no puede hacer, mientras estén los hijos de Dios, los cristianos en el mundo. Por eso la iglesia será arrebatada. Jesús mismo dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjense que nosotros nos sometemos a Dios, que el diablo tiene que huir. No puede intervenir, no puede desatarse totalmente toda la maldad. Como en este caso Sodoma y Gomorra. Dios sacó a Lot y a sus hijos, y cayó fuego y azufre del cielo y consumió la ciudad. Así será en los últimos tiempos, así será. La iglesia será arrebatada, la iglesia va a ser llevada por el Señor. Jesús vino a buscar a una iglesia santa y sin mancha. Por eso necesitamos estar listos, preparados, porque no sabemos el día y la hora. Nadie sabe. Siempre debemos estar listos. Eso significa que no es que yo voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer, sino al contrario, yo tengo que estar sirviendo, de tal manera que cuando el Señor venga me encuentre haciendo la voluntad de Dios, sirviendo según las capacidades que el Señor me ha dado. O sea, cuando Él venga y esté haciendo lo que Él me mandó a hacer, bueno, habrá gozo en tu corazón por servir al Señor. Pero fíjate, lo importante es que uno puede orar, puede interceder para que otro también pueda ser salvo. Y Dios puede operar, y Dios puede darle una oportunidad más a aquel que está en rebelión, que no quiere saber de Dios. Por la oración de un justo, Dios puede obrar misericordia, Dios puede obrar, inclusive en pueblo, en gobierno, en ciudades. Cuando la iglesia ora, la nación puede ser cambiada. Dios puede intervenir, Dios puede obrar y puede bendecir a una ciudad. Fíjese lo que está haciendo, lo que está ocurriendo en El Salvador. Porque el presidente es cristiano. Y escuché también que otra presidenta que también entregó el país entregó al Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! La bendición de Dios cae sobre esa nación. Por eso, cuando uno ora, Dios extiende su mano de misericordia, de perdón y de oportunidad para que otro también tenga salvación. Esto es lo importante que tenemos que saber, que podemos pedir a Dios, podemos pedir y Dios puede obrar y Dios puede escuchar nuestras, y Dios puede, lo que Él ha determinado, puede parar y puede operar y puede dar oportunidad para que otro tenga salvación. Ese es nuestro deber. Debemos orar. Amén. Oremos a Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de poder compartir tu verdad, de ser instrumento en tu mano para anunciar la bendición, la salvación en Cristo Jesús. Gracias porque podemos ser puentes, Señor, para pedirte que tenga misericordia
en este tiempo, Señor, que tú nos permites vivir, para que otros también tengan la oportunidad de conocer a Jesús. Gracias te doy por todo, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.